Estamos en CX30 Radio Nacional, y estamos ahora con el doctor Gustavo Subía para conversar con él acerca de temas también muy importantes vinculados a esto que venimos desarrollando en el programa. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Rubén. Cansado, pero bien. Cansado. Pero hay dos tipos de cansancio. Está el cansancio físico, pero está el cansancio psicológico. Claro. Cuando a usted lo someten a estas repeticiones permanentes de los mismos conceptos y usted observa y dice, ¿y este para qué se anotó para hablar? Para decir lo mismo, pero exacto, y encima leído. Entonces, eso es una especie de tortura psicológica de la cual tuvimos 20 horas el martes y creo que 12 horas ayer. Y bueno, uno sale mareado en este planeta de que las ideas le peguen, sin ser ideas, son repeticiones. Claro. Bueno, pero bien. Conversamos con el diputado Conrado Rodríguez, que me manifestaba lo mismo. Yo le decía, en horas tienen ganado el salario ustedes, pero en productividad no. El Exacto. país los desgastan con muchas horas, desgastan el sistema político. Bueno, los muchachos acamparon y le pusieron la asamblea al Parlamento. Exacto. Dos interpretaciones diferentes. La de ayer, ridícula. Esa es la calificación normal y objetiva. Tratando de ser objetiva en un planeta donde todo tiene su perfil subjetivo, pero ridícula. La del ministro Heber, bueno, había elementos para poder plantear, no creo que interpelación, hubiera sido un llamado a comisión, como se hizo oportunamente con Bonomi cuando se le fugó Moravito, que esa fue la sellada en la tarde del martes, ¿no? Es decir, Moravito versus Pereira. Pereira, valor en el mercado delictivo 0,20, Moravito, valor en el mercado delictivo 250. Pero sin embargo, ayer o anteayer hablábamos como si fueran pesos equivalentes. Bonomi fue citado a comisión. Lo lógico hubiera sido que Heber fuera citado a comisión, pero no. Se hizo una interpelación mediante el clásico formato de es una cosa importantísima, y bueno, lamentablemente se perdió más de un día y medio, perdimos más o menos en horas, ¿no? Sí, claro. Como usted bien dice, ayuda para pagar el salario, que no es malo, pero hubiera sido lindo perder el tiempo en otras cosas, en un partido de fútbol. A mí me gusta Claro. la pintura. Bueno, Claro. con 15 horas de pintura le mando un cuadro espectacular. Pero tiene para ver pintura, para ver documentales sobre pintores, para escuchar música mientras ve documentales. Bueno, doctor, pero quedo a la orden a ver qué le parece de bueno, hablar acá vemos esa modalidad que se reitera, interpelaciones sistemáticas, poco fundadas, extensas jornadas de interpelación. Nos decía Conrado Rodríguez que no necesariamente, inclusive en la lógica de interpelación, tienen que ser tan largas. Hay interpelaciones muy efectivas que no tienen por qué durar 20 horas. Eso también hay que destacarlo como una particularidad que esta gente maneja. Paralelamente a eso, un país totalmente hackeado, colapsado en el puerto, estropeando una zafra de exportación importantísima para el Uruguay en la entrada de divisas, nada más y nada menos que con China, en pleno proceso de TLC, no es casualidad. Claro. Hay una interna en el PCNT que también nos pone de rehén a todos nosotros, Partido Socialista que le envía un mensaje interno al Partido Comunista, mirá, nosotros también somos guapos y acá metemos y paramos lo que queremos. Está todo eso también, eso hay que decirlo con claridad. Y doctor, el motivo de la interpelación a Heber, que sé que es un tema en el que usted viene hace tiempo trabajando y está muy vinculado también a la LUC, que es el tema cárceles, ¿no? Se ve que están muy preocupados por la seguridad de las cárceles. Y acá hay un tema que es un deterioro muy grande del sistema carcelario uruguayo. Hay lugares que están mejor, que se han hecho mejoras, pero se va escalando gradualmente, ¿no? Supongo yo. Falta mucho por hacer. Un ministro que hace poco toma el ministerio por fuerza mayor, lamentablemente por el fallecimiento de Jorge Larrañaga. Ese es el contexto, digamos, histórico que tenemos que visualizar en esta interpelación de un ministro que es un ministro eminentemente político, que está tomando cartas en el asunto, y hay además el tema LUC, que ese es el caballo de batalla que tienen, ¿no? Es decir, vamos a ir a un referéndum y está el tema LUC que legisla en materia de seguridad pública y de cárceles. Exacto. En realidad el tema, yo empecé mi alocución en el caso de Heber, que fue más extensa, fueron 15 minutos, que en el caso
de García, donde compartí con Conrado Rodríguez los minutos que teníamos, porque ya se había desinflado. Aquello era, mantenían muerto, al muerto lo querían mantener vivo a fuerza de repeticiones permanentes. Al final se acordó por los coordinadores de bancada disminuir los tiempos, me pareció correcto. Más allá de que algunos sospechan que había un partido de fútbol, esa parte no me gusta, que sea el partido de fútbol el que acortó los tiempos, y así fue, pero había una intención de dar por terminado todo. En el caso de Heber, la locución fue más fuerte, más larga, y básicamente lo que sostuve es de que acá el segundo apellido del ministro es Luc. Acá se le quería pegar al ministro por su segundo apellido, que es Luc. Entonces, obviamente era muy clara la acción de desprestigiar no solamente al ministerio, sino por elevación pegarle a la LUC, porque también las nuevas normas establecidas por la LUC se pusieron en tela de juicio, sobre todo citando un documento de los defensores de oficio, documento que anduvo circulando. Entonces se mezclaron ahí, se mezcló el tema puntual de la fuga, se mezcló con el documento de los defensores de oficio criticando la labor policial, y obviamente el trasfondo era la LUC. Y las declaraciones del ministro vinculadas a la LUC, cuando dice, si se derogan los artículos de la LUC, mucha gente va a quedar otra vez en libertad. Presos que hoy están presos por la LUC. Y bueno, ahí tuvimos eso estaría bueno explicarlo. El aporte de Luz, que también fue interesante desde su óptica constitucionalista de la derogación. Pero vamos rápidamente a ver las partecitas del tema. Primero, el ministro reconoció haber cometido errores al momento de expedirse sobre cómo había sido la fuga de Hugo Pereira. Esos errores consistieron en que se dudaba si era por un lado, por el alambrado, o podía ser por la puerta de ingreso al CONCAR. Con daño y sin daño, además, ¿no? Sí. Con daño y sin daño al establecimiento. Hoy, de todas formas, con la LUC, con o sin daño, es una conducta perseguible desde el punto de vista penal. Bien. Lo que yo expresé es que es un delito nuevo, ¿verdad? Es un delito nuevo, la fuga sin violencia en las cosas, la fuga por astucia, digamos así. Es un delito nuevo. Lo que expresé referente a ese tema, y soy bien cortito, es que versiones diferentes cuando se producen hechos delictivos es lo más común. Incluso yo he tenido homicidios donde la causa de la muerte no se llega a determinar por los médicos forenses, a veces por el transcurso del tiempo, y no hay posibilidad de determinar la causa de la muerte. Entonces imagínense lo que sería si mañana un ministro tuviera que decir no podemos explicar la causa de la muerte. Bueno, le caen con cuchillos arriba, y sin embargo a nivel judicial han habido situaciones donde no se puede determinar. Entonces ese me parece un elemento baladí, sobre todo desde el momento que fue recapturado el recluso. Ojo, baladí para una interpelación, no baladí para el macro tema cárceles, que sí es un tema en donde el propio ministro reconoció la existencia hoy de infiernos en las cárceles como consecuencia de una falta de políticas de Estado y de las dificultades enormes. En ese tema me gustaría centrarme, y para después ir al tema de la LUC, y si me acuerdo me gustaría también hacer alguna referencia a la interpelación de ayer en lo que hace al sustracto político del Partido Comunista enfrentado al ministro de Defensa Nacional, que era mucho más que un enfrentamiento entre hombres, es un enfrentamiento entre ideologías, donde el diputado Núñez propuso nada más ni nada menos que quitarle el monopolio del uso de la fuerza a las Fuerzas Armadas y compartirlo con el pueblo armado. Tema que estuvo muy divertido ayer. Fue la única que pude meter ayer, pero lamentablemente acotado. Vamos al tema cárceles, si es tan amable. Bien. El tema cárceles es, como dijo el ministro, hay 25 establecimientos de detención, muchos de los cuales, debe haber por lo menos 7 u 8, que tienen una trayectoria correcta. Son establecimientos de detención con un respeto a los derechos humanos. Una mínima expresión del total. Claro, una mínima expresión. Sucede que esos establecimientos, casualmente pequeños, claro, pequeños, casualmente, y lo digo con ironía, casualmente tienen reclusos de determinadas categorías sociales y por determinados delitos. El término, ¿quién es el paciente
que va a ser atendido en esos, entre comillas, hospitales, hace mucho a la cuestión de cuál va a ser el tratamiento que van a recibir. Los establecimientos carcelarios tienen dificultades por muchas vertientes para su funcionamiento correcto. Hay un tema, a mi juicio, de responsabilidad de Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. Los tres partidos que han estado en sucesivas oportunidades en el poder tienen responsabilidad, sobre todo en los últimos años que se fueron agudizando, de no controlar los establecimientos carcelarios. Entonces usted tiene, como le decía al principio, poblaciones diferentes que hacen a cárceles diferentes. Las del sur, el Concar, Libertad, Canelones y Maldonado, son las más duras cárceles porque concentran mayor población y porque, y acá viene la idea central, los pacientes de esas cárceles, lo digo con poesía para que se entienda, no se quieren curar, no se quieren recuperar. Entonces, esa es la parte que sobre todo a la izquierda no le entra en la cabeza. Son enfermos crónicos de la enfermedad del hito y no se quieren curar esa enfermedad. No se quieren, entonces, sueñan en el tono utópico, claro, de la izquierda, y por supuesto, algunos sueñan y otros lo hacen con toda la pega, perfecto, pero hay algunos que, cuidado, hay algunos que sueñan, porque yo he discutido con muchos y uno encuentra un nivel de apartamento con calefacción, vista al mar y coche en la puerta cuando se va a discutir de ese tema. Es decir, un nivel que no tiene relación con andar descalzos, dormir en el piso, acuchillar por un pedazo de pan y matar a la visita si es necesario. Manejan dos mundos diferentes. Bueno, hay gente que se maneja en el coche, el apartamento, la calefacción central y otros mimos que le impide entender otras realidades, más allá de quién la causó, si fue el capitalismo salvaje. Vamos a entender primero la realidad. La realidad dice, el delincuente, pues si fuera un enfermo en un hospital, y el enfermo en ese hospital le grita al médico, a ver si me entendés, no me quiero sanar, pedazo de humo. Claro. Entonces, y el médico sigue como la florcita cariñosa diciéndole, no, pero tenés que ser bueno, pero pedazo un perejil, a ver si me entendés. Yo salgo de acá y con un chumbo me hago 200.000 pesos en un ratito, y si me matan, me matan. Y si voy preso, y me importa un carajo. Entonces, y el médico sigue. Entonces, tenemos un núcleo que es importante de delincuentes, también contagioso, porque de repente tiene los pesados que controlan al resto, por supuesto, donde no quiere haber rehabilitación. ¿Por qué se incendian los módulos, más allá de dicho a veces como expresiones de queja, que a veces es verdad, pero se incendian por órdenes? Hay orden en la interna de destruir un módulo. Porque, a ver, otra idea rector en todo esto. A río revuelto, ganancia de delincuentes. Tener módulos destrozados implican que se pierde control. Se pierde control, claro. Se trasladan a otro módulo hacinados, pero se logran otros controles que no se tienen cuando las cosas funcionan bien. A río revuelto, ganancia de delincuentes. Entonces, hay cosas de estas que no se entienden. Solamente la gente que ha estado en cárceles mucho tiempo entiende que no se quieren sanar, que no quieren rehabilitarse, que unos pocos, muchas veces, o no tan pocos, controlan al resto, que hay potentados y perros en las cárceles, que hay categorías delictuales, que hay control físico, que hay control armado, que hay control económico, que se delinque afuera porque el negocio sigue existiendo, que la vinculación de la afuera con el adentro de las cárceles es intensísima, y frente a todo eso, desde hace años, y creo yo que responsabilidad que debe ser compartida por todos los partidos que pasaron el poder, lo que hay es la visión utópica de ese fenómeno. Hay que rehabilitarlos, hay que rehabilitar. ¿Puedo ser abogado del diablo un poquito? Diga, señor, usted dice, seguro con mucha razón, que todos los partidos políticos son culpables, todos tuvieron al Estado, todos fueron gobierno, pero yo haría una salvedad. En los últimos 10, 12 años se deterioró mucho todo, la sociedad, con cambios de paradigmas en la conducta, un fenómeno sociológico distinto, narcotráfico, organizaciones de narcotráfico, internet, velocidad en la comunicación, interconectividad,
y un desapego a muchas cosas que antes había, ¿no? Apegos a la familia, un montón de cosas, y otros códigos de conducta. No es que este gobierno anterior de Frente Amplio, si algo estaba mal, lo empeoró mucho y es el gran culpable de un deterioro muy notorio, porque no es comparable a una sociedad de la década del 90 o de los 80 con la sociedad del siglo XXI. Estoy buscando mi constitución, pero se ve que me la dejé en el Parlamento. Pero un poquito. ¿Cuál es el verdadero titiritero liderado por Foucault que sostenía que el delincuente es básicamente el Robin Hood sobre el cual se inician las revoluciones? Es obviamente la prédica de izquierda. Claro. Sucede que los partidos liberales se dejaron contaminar por esa prédica de izquierda que todavía nos contamina hoy en día. Que está por dentro. Debe ser algún familiar que me está llamando y lo quiero cortar, pero no entiendo los teléfonos. Y no entiendo, ahí está. Me pasa lo mismo. Yo por eso apago todo. La idea central es, por supuesto, que el verdadero titiritero es Foucault atrás de la revolución socialista, comunista en el mundo entero, utilizando las contradicciones del sistema para penetrar, bla, bla, bla. La tengo clarísima. Pero los partidos tradicionales, como se dejaron permear. Se dejaron permear. Mi propio partido, el Partido Colorado, tiene que hacer autocrítica en muchos de estos niveles, porque el quererle robar las banderas a la izquierda queda lindo, puede haber servido en determinado momento, pero una cosa son las ideas de justicia social de Pepe Valle y otra cosa son el quererle robar actualmente banderas a la izquierda. Y hay un hecho contundente, y doctor, históricamente, que es la migración determinante del Partido Colorado a las filas militantes del Frente Amplio, que es, digamos, esa descapitalización del cuerpo político del Partido Colorado y de sus votantes se capitaliza en el Frente Amplio. Pero el Partido Nacional también. Sí, pero es mayoritario lo del Partido Colorado. Es mayoritario. Inclusive el análisis de las últimas... Fíjese que el resultado del decrecimiento del partido es la clara consecuencia. Es un Partido Colorado que fue gobierno durante muchísimas décadas, era el partido indiscutible que iba a ganar el gobierno. Todos decían, va a ganar el Partido Colorado nuevo, como estaba pasando con el Frente Amplio, va a ganar el Frente, como pasa en Montevideo, y le pones la heladera y gana el Frente, no importa. Bueno, el Partido Colorado era eso y pasó a ser una expresión que quedó compitiendo con Cabildo Abierto, una fuerza novísima con entre el 11 y el 10% del cuerpo electoral. Y con una definición más, confundida como partido. Y en este momento, bueno, estamos tratando de, en lo que me es personal, y acá me paso la mano a favor del lomo, tratando de buscar una idea rectora de republicanismo con, obviamente, justicia social, que de alguna forma puede ser el distingo con respecto al Partido Nacional, pero tendríamos que tener una separación feroz con el Frente. Cuando a nuestro candidato presidenciable, que fue el contador Talvi, le dijeron Manini o Martínez, bueno, cruzó una barrera, cruzó una línea minada que no se podía cruzar, más allá de los problemas que tuvieran con Martín, con Manini. Cruzó una barrera de preferencia a Martínez, en lo cual era la preferencia de quien está asociado con el Partido Comunista. Por eso quería volver al tema de ayer, ¿no? El de anteayer, cómo el Partido Comunista ve a las Fuerzas Armadas, por favor. Cerramos con eso, si le parece, doctor, que se nos va el tiempo. Cerramos con eso. Se nos fue. Déjeme 30 segundos para las cárceles. Las cárceles es muchos problemas a resolver, pero el primer problema a resolver se llama control y mando. No hay una clase en secundaria donde el docente pueda llevar a cabo todas sus utopías si primero no pone control y mando. Y después empezamos a conversar. Y le termino entonces con lo de ayer, que es haber citado las palabras del diputado Núñez, que habló: nos interesaría la democratización del uso de las armas para el pueblo, en el entendido de que eso equilibra las fuerzas. No es lo mismo para una fuerza armada que pretenda pasar por arriba de su pueblo, uno sin conocimiento de la utilización de armas y sigue. Y después habla de que quiere evitar los monopolios en el uso de la fuerza y generarle a las Fuerzas Armadas contrapesos, pensando en los sectores antidemocráticos y bla, bla, bla.
un diputado con esa concepción filosófica de la que son las Fuerzas Armadas le hace una interpelación al ministro de Defensa Nacional y entonces atrás hay mucha agua que no se quiso expresar, pero algunos la pudimos expresar y pudimos hacer notar esa contradicción. Sin duda. El tiempo es tirano, usted como en el Parlamento tengo unos minutos para hablar, con usted es muy diferente porque se habla con un aprecio mucho mayor, pero los minutos son tiranos y bueno, ayer me quedé con ganas de seguir hablando, pero tuve que compartir y era correcto con claro. Bueno. Sí, doctor, le agradezco un montón el elogio y seguimos conversando este tema, seguimos conversando estos temas que son de vital importancia para el país. Y las cárceles, hay muchísimo más para hablar. Yo le planteé una serie de ideas al ministro que estuvimos conversando. Hay que entrar fuerte, pero hay corrientes que no se animan a entrar fuerte. Ahí tenemos problemas. Vamos a hablar de ese tema entonces. Vamos a hablar de ese tema. Doctor, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, Movimiento Tercera Vía. Nos vamos ya rapidito, nos encontramos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos ustedes. El lunes a partir de las 10 tenemos que saber en dónde estamos. Chau.